En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 6, porque vamos a continuar con la serie Tiempo de Crisis. Este es el tema número 7 para los que escriben y se titula Una historia de fe. Una historia de fe en medio de la crisis. Va a ver qué historia. Hebreos 11, versículo 6, dice así: pero sin fe es imposible. ¿Entiende el significado de esa palabra? Imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe, y que es galardonador, que Él recompensa de los que le buscan. Él premia a los que le buscan, pero es necesario que nos acerquemos con fe. Lo único que pide Dios es fe. Pues precisamente Dios tiene diversos propósitos al permitir las crisis, cuando permite escasez, estrechez en la vida de sus hijos. Las crisis en la Biblia muy a menudo estaban ligadas con la desobediencia y la rebelión, es decir, que Dios los trataba de una manera que los entregaba, los permitía una crisis, una estrechez, una escasez a manera de disciplina, porque lo desobedecían. No siempre esta es la razón. Vamos a ver diferentes razones de por qué Dios permite las crisis y a veces la escasez, la estrechez en nuestras vidas. Pero aquí, Deuteronomio capítulo 11, si va conmigo, ahí vemos claramente cómo la crisis pues estaba ligada con la desobediencia a Dios, con la rebelión a Dios. Deuteronomio 11, versículo 14. Aquí Dios en el 13 dice: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy. Les está demandando obediencia a sus hijos. Ahora fíjate el versículo 14, consecuencia de la obediencia, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Qué buena es la lluvia a su tiempo, ¿verdad? Porque florece el campo, el trigo, los campos producen el trigo, etcétera. La temprana y la tardía, y recogerás tu grano, o sea, habrá cosecha. Tu vino y tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, pastura para los ganados. Y comerás y te saciarás. Ah, qué bonito suena eso, esa promesa, ¿verdad? Versículo 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, o se haga necio, orgulloso, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, el enojo de Dios, y cierre los cielos. Falta de lluvia. Ya no produce la tierra. Ya no hay pastura, ya no hay ganado. Y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces, hay una demanda de Dios a su pueblo por obediencia. Cuando Israel se apartaba de Dios, se iban tras dioses ajenos, Dios cerraba la bendición del cielo. Cada uno de ustedes, pídale al Señor ahora en esta mañana, si está pasando por alguna situación, la que sea, o cuando menos obtener el conocimiento para saber cómo enfrentar las situaciones que se vengan en el futuro. Fíjense que la palabra de Dios es muy interesante cuando nos da la palabra que nos previene. Es como la medicina preventiva, ¿verdad? Es como los simulacros que hacen en los diferentes países para cómo enfrentar un terremoto. Entonces la palabra de Dios nos instruye de cómo nosotros enfrentamos las crisis también y la escasez, pero también nos menciona las razones por las cuales estemos pasando ahí, y una de ellas es por desobediencia. Ahí está.
En otras ocasiones, Dios permitía para tratarlos con ellos, quebrantarlos y que volvieran su rostro al Señor, que se volvieran a Dios al ver la situación, se volvieran al Señor. En Amós capítulo 4, versículo número 6, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Fíjense qué expresión, a diente limpio, o sea que como no comían, pues no tenían comida entre los dientes. Estaba dura la escasez. Dice: y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. ¿Qué hubo? Falta de pan. Pero note, fíjense, Dios permitió aquí en esta ocasión la escasez para que se volvieran a Él. Pero vea lo que sucedió. Mas no os volvisteis a mí, dice Señor. No se volvieron a mí. Ahora sí que ves la tempestad y no te hincas, como dice el dicho mexicano. Pero ¿cuántos de ustedes llegaron al conocimiento de Jesucristo? Lavaron sus pecados en la sangre de Cristo por razón de una crisis. Puede ser una crisis familiar, económica, de cualquier tipo. Andabas en las drogas, estabas esclavo en los vicios, estabas desesperado y un día clamaste al Señor, te arrepentiste, pediste perdón, te volviste a Él, fíjate. Pero desgraciadamente no todos alcanzan a ver este propósito. Al contrario, se ponen más amargados con Dios. Dicen: ¿por qué permites esto en mi vida? Nosotros no tenemos derecho de decirle a Dios por qué haces así las cosas. El que lo hace es porque no lo conoce bien al Señor. Porque ¿qué acaso dirá el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? ¿Que no tiene potestad el alfarero de hacer las cosas como Él quiere? Lo mismo Dios, Él es soberano. Nadie le dice a Él cómo se hacen las cosas. Y si Él permite situaciones en nuestra vida, Él sabe por qué. El asunto es que Él quiere que nosotros reaccionemos. En la capacidad de elección que Dios nos dio, Él quiere que elijamos siempre lo mejor para nosotros. Otras veces la escasez estuvo ligada a la persecución por causa de Cristo. Esta es otra situación totalmente distinta a las que yo he mencionado anteriormente. Los primeros cristianos, la gran mayoría de ellos eran sumamente pobres. ¿Por qué? Porque la persecución provocaba que ellos anduvieran huyendo por todos lados. Eso significaba que no podían sembrar sus tierras, significaba que no podían hacer negocios, no podían trabajar en un trabajo estable porque los perseguían por causa de su fe. Y eso los llevaba a una escasez. Pero ese es otro tipo de escasez. O sea, mejor dicho, otro tipo de propósito. Vamos a ver en Filipenses 4, 1 Corintios 4, versículo 11. Puede ser, fíjate, yo he tratado casos aquí de gente que los despiden de su trabajo por ser cristianos simplemente. Y cuando piden la razón del despido dicen: bueno, te voy a decir la verdad, es que me caes gordo, le dice el gerente. ¿Por eso me va a despedir usted? Sí, porque eres cristiano, dice. Y lo que pasa es que el testimonio de este cristiano era tan poderoso que evidenciaba la corrupción de los demás, no se sentían a gustos. Eso le provocó a un hermano de aquí de la congregación que lo despidieran y entró en una estrechez. Lo liquidaron, pero en lo que encontraba trabajo se fue acabando sus ahorros y entró en una estrechez. Después Dios le suplió, pero allí el propósito fue diferente. Allí fue por causa de Cristo. ¿Ven la diferencia? Ahora vamos a 1 Corintios 4:11. Hasta ahora, dice, padecemos hambre, tenemos sed. ¿Qué padecía Pablo? Hambre, sed, de lo más elemental. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Todo esto era por amor a Cristo. Entonces hay diferentes situaciones por las cuales podemos entrar en una situación de escasez. Otras veces la escasez era permitida por Dios para enseñarnos a vivir en
en la circunstancia, en diferentes circunstancias. Dios permitía, y sigue permitiendo. Lo hizo con los primeros cristianos, lo va a hacer también con los cristianos de hoy. Y Pablo lo enseña de esta manera, Filipenses 4, versículo número 12. Filipenses 4, 12. Dice, sé vivir humildemente, sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y como les he venido compartiendo, nos han enseñado, y más en el cristianismo de este siglo XXI, a vivir solamente en la abundancia, pidiendo casas y todo ese tipo de cosas, puras cosas materiales. Pero no se ha enseñado a la gente cómo enfrentar una crisis de escasez, porque falsamente le enseñan a la gente que el Hijo de Dios no debe de padecer necesidad, y eso es mentira. Ya lo estamos viendo aquí. Entonces dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Tener qué? Hambre. Estrechez. Así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Entonces los cristianos primeros llegaban ocasiones en que tenían necesidades, padecían necesidad, padecían escasez. Aquí lo estamos viendo. Pero allí es otro propósito que Dios está permitiendo para enseñarnos a vivir independientemente de las circunstancias que nos rodeen. No debe de mover nuestra fe. ¿Lo alcanzan a ver? Por eso Pablo decía, sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente, sé tenerla cuando hay buena cosecha, hay bendición, pero también sé vivir cuando no la hay. El corazón de Pablo no se movía para nada. La abundancia no movía el corazón de Pablo. La escasez no movía el corazón de Pablo. No afectaba a su fe, ni la abundancia ni la escasez. Y algunos que se acostumbran a vivir en la abundancia, cuando viene la escasez, su corazón se les hace de chocolate. Cuando lo ponen en el calor, se les derrite todo. ¿Sí? Y sienten una inseguridad y no saben qué hacer, están tan preocupados. Ay, Dios mío, Dios mío. Espéreme, usted necesita aprender a vivir también en la estrechez. Ese es otro propósito por el cual Dios permite en nuestra vida. ¿A cuánto les gustaría vivir en la escasez? A nadie, claro, por supuesto que no. Pero ¿a cuánto les gustaría vivir en la abundancia? Y luego se rieron. Se rieron. Claro, porque está peleada con nuestra mente natural ese pensamiento de tener escasez. Y de ahí es donde los falsos maestros se han tomado para decir que los hijos de Dios no deben padecer necesidad. ¿De dónde agarraron eso? De un versículo aislado, 2 versículos aislados, sacados del contexto, y engañan a la gente, porque esa gente que hoy está viviendo la realidad, se dan cuenta que sus decretos y sus pactos y su quién sabe cuánta cosa no les sirvió para nada. Y no van a saber cómo enfrentar la escasez. Se van a amargar. No saben vivir en ella. Otra de las razones o propósitos es que la escasez es permitida por Dios en ocasiones para probar nuestra fe. Así como también permite la abundancia y también prueba nuestra fe. ¿Saben cuál es la situación más peligrosa en la vida de un cristiano? Cuando está en abundancia que cuando está en escasez. Porque la mayoría de los cristianos cuando están en escasez no se alejan de Dios, al contrario, se acercan más a Dios. Pero cuando están en la abundancia, es muy común escuchar que se olvidan de Dios. Adiós, ya no lo necesitan, ya tienen todo, dicen ellos. Es más peligrosa la abundancia.
pero también sigue siendo una prueba de fe cuando la escasez viene. Hubo un profeta llamado Habacuc, vaya buscándolo ahí en su Biblia, porque está medio escondido, son 3 paginitas nada más. Ahí está en el Antiguo Testamento. Y allí había venido una escasez al pueblo de Dios, por desobediencia, para variar. Sin embargo, había gente piadosa y Habacuc era uno de ellos. Y fíjese cómo a él mismo le afectó la impiedad de sus hermanos en la fe, en el judaísmo. Habacuc capítulo número 3, versículo número 17. Entonces llegó una hambre, una escasez, y vea la reacción del profeta, que aquí nos muestra cómo su fe, al estar siendo probada, estaba siendo purificada y salió aprobado este varón de Dios. Vamos a leer Habacuc 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, fíjese esa palabra, aunque, o sea que sí le aunque, ¿verdad? O no le aunque. Aquí no le aunquió. Dice, aunque la higuera no florezca, o sea, fíjate, no me va a mover de mi fe, ni en las vides haya fruto, no va a alterar mi fe tampoco. Aunque falte el producto del olivo, no va a afectar mi relación con Dios. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Él está hablando en medio de la escasez, hermanos. Fíjate la fe de este hombre. Con todo, a pesar de, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué va a hacer usted? Esa es una reacción de la fe genuina. Porque fe es confiar en Dios totalmente. Entonces dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Me qué? Me gozaré, me alegraré. Versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, que me fortalece para soportar cualquier situación que yo esté pasando. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, que el que tiene fe agrada a Dios. Esa fe lo va a llevar a vivir arriba de las circunstancias, por encima. Si hay abundancia no le va a afectar, si hay escasez no va a afectar su relación con Dios, porque él sabe que el Señor no lo va a dejar, porque confía plenamente en el Señor. Y así debe ser el cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras ocasiones, el hambre, la escasez, bueno, Jesús, fíjense que habló de como una de las últimas señales, o una de las señales de los últimos tiempos, para traer juicio al mundo. Y como nosotros estamos en el mundo, también a nosotros nos afecta. Aunque vivas en rectitud con Dios, Job, Elías, Eliseo, Pedro, Pablo, ellos eran hombres justos. Sin embargo, la rebelión del mundo, de la gente, venían los juicios de Dios y también a ellos les afectaba. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, a ver, antes de leer, cuando llueve, ¿solo llueve para los cristianos? Pues somos los que seguimos a Dios, ¿no? Nada más debería de llover para nosotros, ¿no? ¿Verdad que no? Llueve para todos. El sol, ¿para quién sale? Solo para los cristianos, porque nosotros somos sus hijos y los otros no. Ese es el mismo principio. Cuando algo sucede en el mundo, nosotros estamos en el mundo y también nos llega a tocar el asunto, como la crisis presente. Vamos a leer Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, esto es guerras. La guerra siempre produce escasez y hambre. El quebranto de los Estados Unidos es producto también de los más de 150 mil millones de dólares que han invertido en la guerra de Irak, en lo que se han gastado el dinero.
y reino contra reino. O sea, se levantarán. ¿Esto qué va a producir? Habrá pestes. ¿Y qué más? Hambre. Hambrunas, dicen unas versiones. Todo esto, dice el versículo 8, será que principio de dolores. ¿Dónde vives? ¿En qué mundo vives? ¿En qué año vives? ¿Estás con los pies en la tierra? Pero hay muchos cristianos tan ilusorios. Algunos se preguntan, con una pregunta que es válida, bueno, entonces, ¿dónde está eso de que ni plaga tocará tu morada? Es verdad que tenemos una protección, pero hay otra verdad cuando le damos la vuelta, y es esta. Es cierto que estamos protegidos por Dios. Él nos sustenta, Él tiene todo en control. Pero la otra cara de la verdad es que a los que aman a Dios, todas las cosas que les sucedan, ¿qué? Les ayudan para bien. Y entre otras cosas es esto también. Porque Dios tiene diferentes propósitos. ¿Está entendiendo? Ahora, eso está profetizado como en los últimos tiempos. Hay una crisis actual. ¿Qué me puede decir ustedes? ¿O cómo ustedes, dónde pondrían ustedes esto? Que hicieron una convocación a nivel mundial para ir a los Estados Unidos, y allí en Nueva York juntarse un montón de cristianos y orar para que Dios sane las finanzas del mundo. ¿Dónde lo metemos eso? A ver, porque es una buena intención, ¿no? Señor, hay mucha hambre en el mundo, no lo permita, Señor, sana la economía de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el centro de la economía mundial. Sánalo, Señor, y en el nombre de Jesús reprendemos el demonio de escasez y el demonio de no sé qué. A ver, ¿dónde lo metes eso? Por una parte, Jesús dice que será principio de dolores en los últimos tiempos, y por otra sus hijos diciéndole, no, espérate, mejor concédeme lo que yo te estoy pidiendo. Ay, Dios. Hay que pedirle a Dios sabiduría para saber cómo orar también. Pero yo no me puedo poner a orar en contra de algo que ya Jesús estableció que va a suceder en el mundo. No puedo. Entonces nos falta mucha sabiduría para orar y pedir. Pienso que es más sabio decirle al Señor, Señor, enséñame cómo enfrentar esta crisis. Pienso que es más sabio y más prudente y más sensato decir, Señor, enséñame, muéstrame tu palabra para yo como pastor poder enseñarle a la gente cómo enfrentar las situaciones que se les van presentando. Es como si en los Estados Unidos hay lo que se conoce como la franja de San Andrés, todo lo que es California y que pasa aquí también por México, que es una zona de terremotos. Bueno, esa zona es donde hacen más preparación para los terremotos. Es donde eventualmente cada tiempo, cierto tiempo, ellos hacen simulacros de cómo enfrentar cuando ya tengan el terremoto encima. Entonces, si las autoridades se ciegan, meten la cabeza como los avestruces en la tierra y dicen, no, aquí por fe no va a pasar nada. Y cuando les llegue el terremoto, ¿qué van a hacer? ¿No es verdad? Son medidas de seguridad, consejos prácticos. ¿Han estado en algún edificio donde van a subir al elevador y dicen, caso de terremoto, de incendio, no use el elevador? Todas esas son medidas preventivas. Y el mensaje que yo les di hace 8 días fue un mensaje preventivo, para que no se gasten todo el aguinaldo. Y aún así dice, hay hermanos que, no, yo soy un hombre de fe. No, está bien. Usted es un hombre de fe. Haga a un lado las advertencias, las medidas de seguridad, pero vea a la hormiga. De eso ya hablamos hace 8 días. En otras ocasiones la crisis y la escasez es parte del juicio que Dios le trae al mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Apocalipsis 6, 8. ¿Ha oído de los jinetes del Apocalipsis? Esos que traen el juicio
Y aquí hay uno, así un poco pálido. Dice, miré aquí un caballo amarillo. Cuando alguien se muere, ¿cómo se pone? Simboliza la muerte aquí. Fíjese. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre. ¿Con qué? ¿Quiénes viven en la tierra? Nada más los que no son cristianos, ¿verdad? Usted vive en el tercer cielo. Nos va a afectar, hermanos. Los juicios que Dios envía a la tierra nos afectan también a nosotros. Pero unos saben enfrentar la crisis y otros no. El que oye la palabra de Dios y la hace, viene el golpe, pero como está firme en la palabra de Dios, nada lo mueve. Pero el que oye y no hace, se le da el golpe y se derrumba, no sabe qué hacer. Ayer leí una nota en el periódico que decía que el índice de suicidios aumentó a partir del mes anterior, del mes pasado. Y se prevé que a fines de este año, principios de diciembre, todo el mes de diciembre y principios del año que entra, los suicidios se van a multiplicar. Y una de las razones, la número uno según los sociólogos, es por el temor a la falta de empleo. Temor a la escasez. No saben cómo enfrentar la situación, se pegan un tiro. Y nunca piensan que sale peor para su esposa y sus hijos. Normalmente es el varón el que toma esa decisión, como es la cabeza. Entonces, como no tienen fe, ¿en qué se agarran? ¿En qué se sostienen? Pero nosotros somos gente de fe. Sabemos que Dios tiene todo en control, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense, todo esto, para los hijos de Dios, va a llegar el día en que todo esto va a terminar. Ya no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 7, vea qué versículos, versículo 9, Apocalipsis 7, 9. Dice así, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vuelven a decir toda esa multitud. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, de toda tribu, lengua, raza, nación, ¿quiénes son? Pregunta. ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. ¿De dónde? ¿De dónde salieron? No de la tribulación, de la gran tribulación. O sea, pasaron por la misma prueba que pasó todo el mundo, solamente que estos tenían la fe en Cristo. Sus ropas habían sido emblanquecidas con la sangre del Cordero, pero vivieron en este mundo y pasaron las cosas que suceden en este mundo. Salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas, dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán, ¿qué? Se acabó todo. Porque ciertamente allá en el cielo, allá sí no hay crisis. Entonces, ¿qué sucederá? Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros.
¿Qué va a hacer Dios? Nos va a llevar un día allá. Mientras estamos aquí, hay crisis, situaciones. Pero llegará un día en que todo esto terminará. Para el que no tiene fe y no ha lavado sus ropas, su vida en la sangre del Cordero, ese se le va a poner peor todavía. Porque su destino es el infierno, tormento eterno. Pero el de los que tenemos fe, que creemos en el Hijo de Dios, todo esto terminará. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a seguir llorando. Hasta aquel día Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, se terminará todo. Por eso debemos de tener fe y saber cómo enfrentar las cosas aquí y ahora. Así yo como noticiero. Entonces, mientras ese día llega, debemos enfrentar la crisis ¿cómo? Con fe. Diga, con fe. ¿Qué es fe? Es confiar plenamente en Dios. Eso es fe. Ahora, algunos la usan. Yo voy a usar esa fe para nunca entrar en la escasez. ¿Y qué si Dios lo permite? Va a necesitar la fe a pesar de la escasez. ¿Ven la diferencia? Entonces de este lado no se me duerman. Cuando digo de este lado es que de acá son los que están durmiendo, ¿eh? Y cuando digo acá es porque acá son los que están durmiendo. Entonces era de acá. Depender totalmente de Dios, no de la economía de un país. Fíjense la reacción de los norteamericanos. Eligen un nuevo presidente y todos, ¡ay, maravilloso! Ahora sí, ¿ya qué? No, pues espérense. Siguen poniendo su fe en el hombre, que es el hombre que va a sacarlos de la situación. Aunque todo esto está preparado, ¿para qué creen? Para que el anticristo se manifieste. El mundo va a entrar en un caos terrible. Ya se está hablando en las Naciones Unidas, en los diferentes congresos de las naciones. Necesitamos un líder con capacidad de administrar, de llevarnos hacia nuevos horizontes, un nuevo orden mundial. Están hablando ya ahorita. Cuando se presente ese hombre que va a traer soluciones, entre comillas, todos van a decir, ¡ay, paz y seguridad! Entonces es el anticristo. Y la gente que vivió allí no supo pasar la prueba. Pusieron su fe en el hombre. Siguen poniendo su fe en el hombre. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar todo esto? Con fe, hermanos. Vamos a ver una maravillosa historia de fe. ¿Le gustaría ir a esa historia? Abra su Biblia en Primera de Reyes. Es una maravillosa historia de fe en medio de la escasez. Primera de Reyes 16, versículo número 30. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cómo se llamaba el rey de Israel? Acab. Bien. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense, cuando un líder, un pastor, un esposo, hace lo malo ante los ojos del Señor, arrastra los que están debajo de él y los mete en crisis. Cuando un hombre se enrola con otra mujer, mete a su familia en crisis familiar, porque luego viene divorcio, viene falta de confianza. Entonces hizo lo malo. ¿Y qué fue lo que hizo? Sigamos leyendo. Hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó, para terminar de arruinar el asunto, por mujer a Jezabel. Esta señora era una bruja. Era terrible esa mujer. Versículo 32, e hizo altar a Baal. Fíjense nada más, el rey de Israel hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Escúcheme bien, cuando un cristiano, o que se dice cristiano, pone en primer lugar
a la esposa, al esposo, a los hijos, en lugar de Dios, al cantante, al predicador, al pastor, en lugar de Dios en primer lugar, usted está provocando el celo de Dios y se me está metiendo en problemas. Que fue lo que sucedió aquí, versículo 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram su hijo, echó el cimiento a precio de la vida bueno, vamos al capítulo 17. Entonces, ¿cómo es Acab un rey impío? Llevando al pueblo hacia la idolatría, violando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. De pronto aparece un hombre ahí. Se llamaba Elías. La Biblia no dice el nombre de sus padres, no dice mucho acerca de él. Nada más dice, entonces, Elías Tisbita. Este era un profeta de Dios. Pero no era de esos profetillas de pacotilla como los que hoy hay. No era de esos profetillas que se venden al mejor postor, que yo te profetizo bonito y tú me pagas bien. No, el verdadero profeta dice la verdad de Dios sin pretender quedar bien con la gente. El falso maestro de la Biblia, el falso ministro de Dios, ese dice cosas para agradar a la gente. Quiere quedar bien con la gente para entonces poder ser retribuido con lo que la gente le da. Por eso siempre profetizan, todo está bien, maravilloso, viene prosperidad tu vida, aleluya, tu negocio, ya lo veo. Pero ese profeta no era de esos profetas baratos de a 3 pesos, no, este sí era un profeta. Este sí obedecía al Señor, este no se vendía, no tenía precio su mensaje. Veamos qué sucede. Este Elías era de los moradores de Galad. Dijo a Acab. ¿Qué le dijo? O sea, mejor dicho, ¿qué dice? Que le dijo. Ahora, ¿qué le dijo? ¿Por qué le dijo? ¿Qué se creía Elías? A ver. ¿Qué se creía Elías? Elías no se creía nada. Simplemente no se creía nada ni nadie. Simplemente era un hombre que tenía temor de Dios. Dios le dijo, ve y dile a Acab que me lo voy a surtir, porque me ha provocado. Y no le tuvo miedo al rey, no tuvo temor de confrontar. Hoy esto se ha perdido, hermanos. Ya no hay confrontación. Cuando alguien se mete a la idolatría, pastores que están llevando a su gente a la idolatría y nadie les dice nada. Pero si aparece por ahí algún pastor, algún profeta, algún verdadero apóstol que confronta eso, olvídate, ¿no? Eso no es el concepto del verdadero ministro. El verdadero ministro no se queda callado y habla como Elías. Entonces le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué? ¿No habrá qué? Lluvia. Si no hay lluvia, el pasto no crece. Las vacas no tienen que comer, no producen leche, el ganado. Los árboles se secan, no dan fruto. Oiga, pues qué profeta de mal agüero, ¿no? Ponga atención los primeros años de enero, los que tienen acceso a internet, y busque profecías para el 2009. Así, los que están escribiendo. Profecías para el 2009. Y va a ver la lista de profetas que salen dando las predicciones para el 2009. Te va a decir, no os preocupéis, tú mandadme a mí, tu lanita, y yo te aseguro que todo irá bien. La crisis es para los mundanos, no para los hijos de Dios. Y tu negocio habrá por los... Chéquenlo, revísenlo y me canso ganso. Te van a profetizar que Disneylandia va a ser para ti. Te van a decir lo más bonito de todo. Entonces los despistados se les mueve el corazón y dicen, ay, sí, le voy a mandar una feria. Y los esquilman con puras mentiras. Pues le profetizó lo que Dios le dijo. ¿Sabes? No va a llover estos años. Versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, después va y le dice eso, no va a llover, le dice. Y Acab sabía, nomás que se hacía.
Sabía por qué. Entonces viene la palabra de Dios a Elías y le dice, en el versículo 3, apártate de aquí, le dice, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4, beberás del arroyo, beber, agua, sed, necesidad de agua, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mire, este es uno de los milagros más extraños en la Biblia. ¿Qué dice allí? Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer junto al arroyo. ¿Los cuervos? Mire, para el pueblo de Dios, el cuervo era un animal, era un ave inmunda, ¿sí? Los cuervos son carroñeros y están medio feyitos. Pero siempre Dios ha escogido lo feo y lo necio y lo que no sirve, lo que no es según la vista del mundo, para deshacer lo que es. ¿Por qué no escogió una golondrina bonita, una paloma, un cuervo? Porque Dios quiso. Ahora, escuche bien lo que dice aquí, ¿eh? Yo he mandado a los cuervos. ¿Yo he qué? Pregunta, ¿tiene Dios control y dominio sobre su creación? Sea un perro, un cuervo, una golondrina, una paloma, un león. ¿Podrá Dios tener dominio sobre ellos? Pues Él los creó. ¿Qué esperaba usted? Entonces imagínense, los cuervitos ahí andaban. ¿Cómo se comunicó con ellos? Yo no lo sé. Ni me interesa saber mucho. No me quiero meter en esa situación. Pero Él les ordenó a unos tristes cuervos, unos tristes pajarracos. Y miren lo que hicieron los pajarracos. Le obedecieron a Dios. ¿Verdad, hermanos pajarracos? Que también nosotros obedecemos. Algunos son espantapájaros. Sí. Qué extraño milagro. Se me hace muy extraño. A mí se me hace muy extraño. Bueno, sigamos leyendo, versículo 5. Entonces Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ahí su fe estaba siendo probada. Imagínate, vete junto al arroyo y vas a beber, y yo le he ordenado a unos cuervos que te lleven pan y carne. Entonces, ¿what? Pan y carne. Ah, está bien. Fíjense, Elías no dijo nada. ¿Qué hizo? Obedeció. ¿Tú crees que su fe no estaba siendo probada? Igual que a ti, igual que a mí. Unos cuervos. Mira, si es necesario en medio de la escasez que Dios mande un zanate, que te lleve un pan, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros extraordinarios, hermano. Pero el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vea el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne. Se entiende que él la asaba, ¿no? Prendía fuego y la asaba. Entonces hacía allí su hamburguesa Mac Elías. Ahora, imagínense a los cuervos que llegaban, ¿no? Bueno, a lo más, hasta donde me alcanza mi imaginación, es que llegaban con carne fresca. Son carroñeros, pero obviamente no era carroña lo que llevaban, era carne fresca. Llegaban, lo miraban, sí, soltaban lo que traían en el pico. Qué milagro tan más extraño. Pero así fue. No dude de la manera en que Dios pueda, en medio de la crisis, darle un pan. Y aunque sea una hamburguesa doña Maclupe. Sigo en el versículo número, leí el 6, ¿verdad? Le traían pan. Vamos al 6. Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo, o sea, 2 veces al día. Escúcheme bien, comía 2 veces al día. ¿Cuántas veces come usted al día? 4, dijo alguien ahí.
Bueno, yo sé de gente que come hasta 5 veces al día. Pero la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a comer 3 veces al día. Aquí solo 2 veces al día. ¿Por qué? Que Dios así quiso. Nada más les dijo los gordos, 2 veces nada más. 2. Se quejó Elías. Probablemente tú llegues a esta situación 2 veces al día. O como algunas familias ya ahora aquí en esta congregación. 1 vez al día. Están comiendo. Y hablando de milagros extraños, déjenme contarles uno. Tuvimos aquí por muchos años un misionero, un hombre grande de edad, hermano Pedrito Galván, no sé cuántos lo recuerdan. Él ya está en la presencia de Dios. Ese hombre era un hombre de fe. Una vez nos contó pues que había ido a Michoacán a visitar unos hermanos. Entonces cuando llegó, el pastor le dijo, pastor, hermano Pedrito, le dice, fíjese que no ha llovido y los maicitos pues no están prendiendo, entonces no se preocupe, vamos a orar, le dice el hermano Pedrito. Entonces se meten en oración y le decía al pastor, se metieron a su casita y le decía, hermano, a ver hermano, así como Elías, ve y asómate y mira al cielo a ver si ves nubes, y nada. Y salía el pastor, decía, nada Pedrito, vamos a seguir orando. Y ahí está el hermano Pedrito, Señor, está clamando. Y nada, llegó la noche y nada. Siguieron orando, pero se quedaron dormidos. Y a medianoche, que empieza a tronar el cielo, empieza a relampaguear, y que se suelta un aguacerazo. Me dice, mira, hermanito Chuy, así hablaba, ¿se acuerdan los que lo conocieron? Hermanito Chuy, nos salimos de allí, la lluvia nos caía, gracias Señor por la lluvia. Pero eso no fue lo maravilloso. Díganle que estoy predicando. Lo maravilloso, ¿saben qué fue? Que cuando amanece, ¿qué creen? Solo en la parcela del pastor llovió. Ya, ¿oyeron acá? Estos de acá no tienen fe. Pobres hermanitos cuando se les venga. Fíjate qué tremendo. Bueno, la siguiente noche fue igual, solo llovía en la parcela del pastor. Me dijo, hermano Chuyito, me dice, hermano Pedrito, el pastor le va a mandar las primicias de la cosecha. Y qué tremendo, hermano. Bueno, pasó el tiempo y un día me llegó con unos costales, hermano. Dice, hermanito Chuy, ¿se acuerda que le dije al hermano allá? Fíjense que los agricultores de alrededor le decían, brujo, brujo, le decían al pastor. Y él decía, ¿cuál brujo? Es el Señor, aleluya. Dice, hermanito, aquí están. Mire, hermano, eran frijoles. Cuando yo los llevé a casa, y maíz también, y le dije a mi esposa, mira, nos regalaron esto. Pero no le comenté nada. Ella había hoy escuchado el testimonio del hermano Pedrito. Entonces, cuando los puso a cocer, se cocieron bien rápido. Y luego cuando los comimos, ¡wow! ¡Qué frijoles! Me dice. Están deliciosos estos frijoles. Le dije, estos son frijoles del cielo, le dije. ¿No te acuerdas? Estos son los frijoles. Entonces yo comí frijoles milagrosos. Ustedes no. Que no tienen fe. Y la cosecha se salvó, hermano. ¡Qué milagros hace Dios! Entonces le manda a los cuervos 2 veces al día nada más. Fíjense, no se puso a quejar. No tengo para los regalos de Navidad. No tengo para el pavo. Un pedazo de pan y un pedazo de carne. 2 veces al día. No, esto, en medio de la escasez, tenía que comer. Sigo leyendo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. ¿Qué? ¿Se secó qué? Empezó a ponerse más difícil la cosa. Se secó el arroyo. Tenía pan y carne, pero ya no tenía agua. Y el cuerpo sin agua aguanta unos días, pero sin agua el cuerpo muere. Porque no había llovido sobre la tierra. Ahora fíjate, la rebelión de Acab
produjo el enojo de Dios. Le dice al profeta, ve y profetízale que durante 3 años y medio no habrá lluvia, le dice. Ahora fíjate bien, esa misma profecía le afectó a él. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estaba en el mundo. Es lo mismo con nosotros, hermano. Estamos en el mundo. Y se empezó a estrechar más la cosa y se secó el arroyo. Versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿vino qué? Mire, hermano, por eso es muy importante que usted estudie la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no va a tener palabra de Dios. La única manera de encontrar la palabra de Dios es estudiando las Escrituras. Cuando usted viene o va a la iglesia donde se congregue y no le predican la palabra de Dios, a usted, pobre de usted. Habrá un montón de pláticas motivacionales y cuánto rollo hay hoy, el día de hoy. Lo van a terapear. Embarran sus prédicas con 2 versículos y dicen que es palabra de Dios y no tiene sustento en la Biblia. Eso a la hora de la hora no surte efecto, hermanos. Es como las medicinas que caducan. No tienen ya la fuerza, no tienen las propiedades. Caducaron y hasta te intoxican. Qué importante es la palabra cada día. Qué importante que usted donde se congregue reciba ¿qué? La palabra de Dios. Entonces viene palabra de Dios a Elías otra vez y le dice, fíjese la instrucción de Dios, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Ahora te vas a cambiar de casa, te vas a ir hacia aquel lugar. He aquí, ponga atención, he aquí yo he dado orden, digan todos orden. ¿Qué es una orden? ¿Los mandamientos de Dios son sugerencias o son órdenes? Ahora, ¿a quién le dio una orden? A una mujer viuda. Le dio una orden. Miren, nosotros los cristianos debemos de considerar la palabra de Dios como su voluntad, como las órdenes de Dios. No es si quieres perdonar, es perdonar. No es si quieres dar, sí o no, tenaz o no, es da, conforme a lo que propones tu corazón, pero da, es un mandamiento. Sí, ama. Son mandamientos, no son sugerencias. Entonces Dios te puede dar una orden X. ¿Qué vas a hacer? Bueno, nos conviene a nosotros que obedezcamos. Si no, vamos a llevar la disciplina, la vara de la disciplina, para que entendamos y aprendamos a obedecer. Ahora, le fue dada una orden a una mujer viuda. Se deduce por el pasaje que esta mujer al enviudar quedó en el desamparo total. Era una viuda pobre. ¿Por qué permitió y se llevó al marido? Ese es un asunto de Dios. Pero quedó en el desamparo y en la pobreza total. Normalmente cuando una mujer queda viuda, se va el sustento del hogar, que es la cabeza, entran en situaciones, la mayoría de las viudas, difíciles. Y más cuando no tienen hijos grandes. Hay unas que quedan viudas, tienen hijos grandes, y estos hijos son unos hijos malagradecidos. Y no les dan a su mamá. ¡Qué vergüenza para algunos de ustedes! Que tienen a la viejita llevando. Ríanse, pero arrepiéntanse. Bueno, ese no es el tema, pero pues por ahí entró. No sé, Dios. ¿Verdad, Julio? ¿Algo? Ha de haber algunos de esos malagradecidos hijos. Ay, sí, saliendo, vaya y ayude a su mamá. No agachen la cabeza. Mírenme acá todos. Una mujer viuda, pobre. Pregunta, ¿por qué no le habló al rico de Sarepta? ¿Por qué? Porque Dios sabía, fíjate, que esta mujer, a pesar de su pobreza, iba a darle un pedazo de pan al profeta. Porque Dios nunca te va a pedir lo que no tienes, sino lo que tienes.
Acuérdense de eso, ya lo enseñamos hace 8 días. Es que no tengo es que Dios no te va a pedir lo que no tienes. Pero nomás tengo 50 centavos. Pues de ahí te pide. ¿Por qué? No un rico. ¿Saben que los ricos son los que menos dan en muchas ocasiones? Por eso Pablo le dice a Timoteo, manda a los ricos que sean generosos. Así le dice en una de sus cartas. Que sean dadivosos. Así es que yo les ordeno, según la Biblia, a los que están bendecidos, que suelten ya. No se queden con lo que no les corresponde. Sean generosos. Y los que nomás tienen 20 centavos, pues denle 2 centavos al Señor. Porque Él no nos va a pedir de lo que no tenemos. Y ahí está esa viuda, fíjate. Ahora, Dios le dio una orden. ¿Y qué hizo esa viuda? Obedeció, vamos a ver. Entonces dice, le dio una orden, estoy en el versículo número 9. Le dio una orden a una mujer viuda que te sustente, significa que te alimente, que te dé comida. Imagínate. ¿Tú crees que la fe de Elías no fue probada? Vas a ir con aquella viuda. Entonces fíjense lo que viene el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Pregunta, ¿cómo supo Elías que esa era la mujer? Mire, escúchame bien. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, tienen discernimiento. Tienen el Espíritu de Dios. Conocen, Dios les muestra, Dios los guía. Es impresionante ver esta historia y darnos cuenta cómo Elías supo que era ella. Pero lo más impresionante también es que cómo esta mujer supo que ese era el hombre que Dios le había dicho, te voy a mandar a un hombre, le vas a dar de lo que tú tienes. Y la mujer, más abajo dice que tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. De lo que tengo, Señor. Sí, de lo que tienes le vas a dar a él. Está bien. Y se va a recoger 2 leños. Y está allí, llega Elías y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua. ¿Cuántos días tenía sin tomar agua? Se secó el arroyo. Iba sediento el profeta. Lo primero que le pide, un vaso de agua para que beba. Ve el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjense cómo se lo fue pidiendo en episodios. Yo pienso que la fe de él estaba siendo probada. Cuando la vio dijo, Señor, pídele, ella te va a dar agua. Ahora, si algo faltaba, era agua y comida. Cuando le dice, te ruego que me des un vaso de agua, la mujer se da la media vuelta, sin chistar, sin decir nada, y se va, a lo mejor atrás de la alacena, a sacar la alforita de agua, que tenía escondida. Qué increíble, ¿no? Dicen los analistas que el futuro, la razón de las futuras guerras será por pelearse el agua. Síguela tirando. Sigue bañándote y háblale 2 horas ahí, rasúrate. Cuídenla. Algunos van a llegar al año con unas barbotas así, no, ya no me rasuro, pastor, a no tirarla, vas a parecer rabino. Qué tremenda mujer, qué tremenda historia, hermano. Y la mujer no dijo nada. Pero luego cuando ya la mujer se da la media vuelta y va por el vaso de agua, Elías se atrevió. Su fe estaba siendo probada. Elías se atrevió y le dijo, bueno, también tráeme un pedazo de pan, le dice. El viernes hablaba con un pastor y le preguntaba, ¿cómo estás, pastor? Por la situación me dice, Chuy, me dice, fíjate que ha bajado los diezmos y las ofrendas 50%.
Su iglesia es pequeña. ¿Saben lo que significa que una congregación pequeña bajen los diezmos y las ofrendas al 50%? Significa que el pastor va a entrar en una escasez junto con los demás que sirven ahí. Entonces yo le iba a dar alguna palabra, pues Dios me la puso, por eso le pregunté, pero él se me adelantó y me dice, pero todo está bien. Chuy me dice, mi fe no está en lo que la gente da, mi fe está en el Señor. Dice, y nos vamos a amarrar el cinturón. Y dice, mira, dice su esposa, apenas acabamos de pagar la renta del mes pasado. Gracias a Dios que el dueño es un hombre paciente y no nos presiona. Dice, pero estamos contentos, dice, porque esto desafía nuestra fe, dice ella. Entonces el pastor, yo lo vi con una seguridad, con una fe fuerte, sólida. Pero no, Dios, vamos a padecer cosas, pero es una experiencia también, dice. Dios nos va a hacer crecer en la fe. Le dije, ya no le dije nada, pues se me adelantó todo. Al contrario, me ministró. Pero luego me acerqué a otro. Dije, oye, ¿qué? ¿Cómo estás? No, que quién sabe qué, y que no sé. Fíjate qué diferente. Entonces, cuando la mujer se va por el vaso de agua, Elías le dice, hey, fíjate, estamos en el versículo 11. Te ruego que también me traigas un bocado de pan en tu mano. Ahora, pongan mucha atención. Le pidió $70 al mes. Le pidió que pactara con ella, con él. Le pidió que le regalara su carro. Le pidió que le regalara su casa. ¿Por qué los profetas de hoy te piden la casa? Te piden los relojes, te piden tu auto. Y pidió un pedazo de pan. Qué diferencia de profetas, ¿sí o no? Aquellos son unos ladrones. Solamente el profeta Elías estaba pidiendo lo necesario. Digan lo necesario. Lo necesario. Pero estos falsos profetas son unos desvergonzados. Esos no te piden un pedazo de pan. Te piden todo. Si no quieres que la crisis te afecte, dame todo lo que tienes. Y ahí va el ignorante. Si hoy es uno de esos, llégale con una mitad de pan Bimbo. Llévale un Yakult. Y dile, mira, para tu comidita de hoy, mijo, para que veas cómo reaccionan. Te van a decir, ¿qué? ¿Acaso soy perro? Yo soy el ministro de Dios. ¿Elías tenía esas payasadas? No. Mujer, dame un pedacito de pan y un vasito con agua. Todo, yo no quiero más. Qué diferente. Versículo 12, y él respondió, vive Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido. Fíjate, no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo. Digan todos, tengo. Otra vez ahí está. Dios no te va a pedir lo que no tienes, te va a pedir de lo poco que tienes. Y de su escasez, dijo Pablo, de los filipenses y de los macedonios, dieron de su escasez. Qué tremendo. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, le dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Tenía un hijo desamparado, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una vida pobre. Solamente tenía un poquito de harina y poquito aceite, nada más, y poquita agua ahí. 2 leños, es todo. Yo pensaba comérmelo, pero lo miraba Elías, pero Dios le había dado una orden. Comparte de tu escasez. Si compartes de tu escasez, Dios multiplicará. Ese es el secreto y ese es el nivel al que Dios nos quiere llevar en tiempo de escasez. No que lo acaparemos y estemos así, sino que aún en la necesidad lo compartamos, hermanos. Sí, hay que ahorrar, pero ¿qué si ves a tu hermano padecer necesidad y le dices, Dios te bendiga? Y cierras tu corazón y no le das lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Pan y agua. No dice que le pagues la renta ni lo mantengas, no, que le des lo necesario. Dice en 1 de Juan.
que es comida. Al kilo de arroz le puedes bajar un cuarto y regalárselo al que tiene necesidad. Pero estoy en escasez, ¿cómo le voy a dar? Dios no te pide lo que no tienes. ¿Qué historia de fe? ¿No es verdad? Es una historia impresionante de fe, hermanos. Pero viene lo más tremendo. Y vámonos sobre el final. Fíjate, dice, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Si algo inhibe la fe, es el temor. Temor al mañana, temor al que dirán, temor al futuro, temor que mis hijos, temor que mi esposo, temor. ¿Qué le dice el hombre de Dios? No temas. Estás en escasez, mujer, yo entiendo la situación, pero yo mismo estoy siendo probado en mi fe al pedirle a alguien que no tiene. La mente de Elías natural tenía un conflicto allí. Porque mira lo que le dice, qué increíble. No tengas temor, ve y haz como has dicho. O sea, preparar la torta, ¿sí? El pan, en aceite, etcétera. Pero mira lo que viene a continuación. Pero hazme a mí primero. Mira, yo me imagino a Elías luchando para decirle eso. Pero así le había dicho Dios. Desgraciadamente, los falsos maestros utilizan esta historia para decirle a la gente, démelo a mí primero. Así dicen ellos. Sí, pero lo que ellos no te dicen es que deme a mí primero un vasito de agua y un pedazo de pan. Ellos te piden todo. Pónganse listos. No se dejen engañar. ¿Que pacte con qué? Nada, eso no es bíblico, hermano. Tenga mucho cuidado. Pero dame a mí primero de ello una pequeña torta. Ahí está. No le dijo dame todo, dice dame un pedacito del pan de torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Mire, en la mente natural esto suena a un abuso. ¿No es verdad? A ver, ahorita vamos a bajar al nivel de la mente natural. Tú ves a una viuda, vive enfrente de tu casa. Murió su esposo hace 3 años, está en la miseria. Tiene un hijo, no tiene que comer, le cortaron la luz ya, pero tú también entraste en escasez. Entonces Dios te dice, quiero hacer un milagro maravilloso. Ve y dile a la viuda de enfrente que comparta contigo la torta ahogada que tiene ahí guardada. Que te dé la mitad de la torta ahogada. ¿Irías tú? No, porque tu mente natural lo evita, ¿sí o no? Tu mente natural va a decir, ¿cómo no? Yo no soy un abusivo, Señor. ¿Cómo voy a pedirle la mitad del pan a una viuda? Más bien tú, ¿quién sabe cómo le haces? Y le ayudas a ella. El asunto es este, hermanos, que en la mente de Dios es diferente a la nuestra. Ahí estaba probando la fe de los dos. Si obedecían, Elías no moría de hambre. Y si obedecía a la mujer, Dios le iba a multiplicar. Ese es el gran secreto. Ese es el nivel a donde Dios nos quiere llevar. Dejemos ya la mente natural y obremos en obediencia. Si Dios te pide, da. Si estás en escasez, dile, Señor, ¿por qué estoy así? Me estás probando mi fe, me estás disciplinando. ¿Qué está pasando? Enséñame a enfrentar la situación. Y confórmate con un vaso de agua y un pedazo de pan. Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Terminamos la historia. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y déjenme nada más recordarles que lo que Dios dice lo cumple. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué crees que hizo la señora? Le creyó al profeta, porque discernió y se dio cuenta que era un verdadero hombre de Dios, y le hizo caso. Y Dios le da una promesa: si tú lo haces así, la harina no escaseará,
El aceite no escaseará durante todos estos días hasta que llueva. Cuando leía esto me acordé de que en el año 95, cuando hubo una crisis aquí en México, había una familia que él se quedó sin trabajo. Y nosotros nos dimos cuenta y carecía de lo elemental. Entonces los hermanos con generosidad pues le daban que el kilito de frijoles, el kilito de huevo, etcétera. Entonces un día se me acercó el hermano y me dice: pastor, quiero comentarte algo. Dice, ya tengo 6 meses sin trabajo, pastor. Dice, mira, es milagroso, Dios no nos ha dejado, siempre nos da para comer aunque sea una tortilla con huevo, pero tenemos comida y estamos. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso, pastor? Dice que tengo 6 meses con el mismo tanque de gas de 30 kilos. 6 meses. ¿Cuánto te dura el tanque de gas a ti? 1 mes cuando mucho. 6 meses. Y cuando voy y le prendo el cerillo en el nombre de Jesús y prende, dice. Y ese testimonio fue notorio ahí en la congregación en ese tiempo. Y después Dios le dio un trabajo. Cuando llegó su quincena y quiso hacer su desayuno, prendió la estufa y no encendió, porque ya tenía para comprar. Eso es lo que pasó aquí. Dice, mira, hasta que haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Esto se llama una historia de fe. ¿Qué hizo la mujer? Como le dijo el profeta. Si nosotros hacemos como nos dice la palabra de Dios, hermanos, en medio de la crisis vendrán cuervos. Se multiplicará lo que Dios ponga en nuestras manos. Hizo como le dijo Elías y comió él. Primero, Elías. Porque él era en ese tiempo el representante de Dios. Y ella y su hijo, ¿cuántos días? Muchos días. Dios le dio lo necesario. Dicen los eruditos que esos muchos días equivalen, según sus estudios, a 2 años. Fíjate, 2 años, escúchame bien, 2 años a pan y agua. 2 años. ¿A qué? A pan y agua. Y ellos estaban felices. ¿Lo estarías tú? ¿Le hacen algo? ¿Ven por qué el famosísimo y falsísimo Evangelio de la Prosperidad tiene tanto éxito? Porque le llena a la gente la cabeza de ilusiones falsas. Pero la palabra de Dios es verdadera. 2 años, hermanos, en una estrechez, pero no se murieron de hambre. ¿Cómo enfrentaron esa situación? Con fe. Termino leyendo el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es decir, la mujer iba, metía la mano a la vasija de la harina y sacaba. Y luego vaciaba aceite y salía. Por 2 años, hermano. No hace mucho yo les conté, y con esto termino, un testimonio tremendo que sucedió en la iglesia donde yo nací. Es más, es muy posible que esté una de las hijas de esta familia. El otro día se me acercó y me saludó. Me dice, Chuy, ¿te acuerdas de mí? Le digo, ay no, yo soy fulanita, mi mamá sultana. Bueno, si está aquí, le hace así, o a ver si en la segunda reunión, pero se está congregando aquí. Ellas eran unas niñas en ese entonces. El papá había perdido todo el dinero, no tenían que comer. El papá se había ido a buscar a ver de dónde. Y la mujer, me acuerdo, nos pidió oración. Entonces, bueno, pues ya se fue y yo me enteré después ya cuando el testimonio, porque resulta que sus hijas, 3, 4 hijas tenía o tiene, y se sentaron a la mesa. Y la mamá, tenemos hambre. Y dice que ella se metió a la cocina y empezó a orar, Señor, ¿qué les doy a mis hijas? Yo sé que tú puedes hacer un milagro. Y vino la palabra de Dios y le dijo,
no mires a la alacena, la tenía enfrente, no mires a la alacena y mete tu mano y prepara comida. Dice que cerró los ojos, metió la mano y tocó algo y sacó latas de comida y las preparó. Aquí está, hijas. Y ya oraron, gracias, Señor. Pero luego llegó la hora de la cena. Y va otra vez, Señor, mete la mano, no mires y toma. Y volvió a tomar. Y así estuvieron, hermano. Cuando ella contó el testimonio, todo estaba. Dice, y el que no lo quiera creer, vaya a mi casa y vea el rincón. Tenía un altero de latas de comida que jamás cabían en la alacena, hermano. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, Dios las mantuvo por no sé cuántos meses. Pero un día llegó el marido de su viaje en la búsqueda y llegó con dinero y le dijo, toma, para que compres lo que necesites. Y saben, dice la hermana, que otra vez va a la alacena y cierra los ojos y le dice, Señor, se acabó. Dice, ya tienes dinero. ¿Cuántos estarían dispuestos a creer que en medio de cualquier crisis, la alacena, el gas, el aceite, va a ser multiplicado? Se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando estés allí como Elías y como la viuda, nada más acuérdate de esta hermosísima historia de fe. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias porque tú siempre tienes palabra para tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a vivir en la escasez, también en la abundancia. Hoy el tiempo es diferente. El mundo ha entrado en esa crisis que nos afectará, pero tú nos estás preparando para saber cómo enfrentarnos. Y la manera de hacerlo es confiando totalmente en ti. Levanta tus manos a Dios y dile, Señor, yo quiero confiar en ti. Enséñame. Ayúdame, Señor. Multiplica mis fuerzas. Fortaléceme. Fortalece mi fe. Aumenta mi fe en estos tiempos difíciles. Porque mirando esta historia, Señor, no hemos llegado a ese grado, a ese nivel como aquella viuda o como Elías. Es posible que algunos pasen esta situación, pero la fe, hermanos, la confianza plena en Dios nos va a sustentar durante este tiempo. En el nombre de Jesús, que se ha hecho conforme a su fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.